¿Qué sabes en realidad sobre el cannabis? Bueno, eso también. Pero ¿sabías que el cannabis ha sido utilizado como planta medicinal desde casi el principio de los tiempos? ¿Y que su uso fue disminuyendo ante el aumento de los opiáceos? Así que el interés por las propiedades medicinales de la marihuana había desaparecido del mapa. Hasta que un profesor israelí se fijó en esta planta a principios de los años 60 del siglo pasado. Rafael Meshulam aisló y sintetizó uno de los principales componentes activos de esta planta, el cannabinoide THC, y poco después, el CBD. Descubrió que este compuesto orgánico tiene la increíble habilidad para conectarse con muchas células de nuestro cuerpo. Se habla de este cannabinoide como la llave de un candado molecular. De esta manera conocemos el mecanismo por el que el THC actúa en nuestro organismo, conectándose a los receptores CB1 y CB2 ubicados en la capa exterior de nuestras células. Los cannabinoides actúan como mensajeros químicos. Meshulam y su equipo se preguntaban el porqué de la existencia de un receptor específico en nuestro organismo para este tipo de molécula. En los años 90 localizan por fin un cannabinoide que nuestro cuerpo segrega de manera natural. Lo bautizan como anandamida. Y posteriormente se descubre otra molécula similar, llamada 2-AG. También se descubre que la anandamida forma parte de un sistema más amplio de comunicación intercelular en nuestro cuerpo. A este sistema, hasta entonces desconocido, se le conoce como el sistema endocannabinoide y está íntimamente relacionado con los procesos autorregulatorios de nuestro cuerpo, como el control de temperatura, el pH o nuestro nivel de azúcar en sangre. Interviene además de manera vital en numerosos procesos en nuestro organismo, como la coordinación motora, neuroprotección, control del dolor o el apetito, entre otros. El sistema endocannabinoide ayuda a mantener el complejo equilibrio entre las distintas funciones biológicas, proceso que se conoce como homeostasis. El THC y el CBD son dos de los más de 100 cannabinoides que la planta produce. El descubrimiento de los cannabinoides ha abierto un campo nuevo en la investigación de los procesos que regulan nuestro cuerpo. Sabemos que algunos cannabinoides tienen aplicaciones terapéuticas que los hacen de gran utilidad en el tratamiento del dolor, que administrado en dosis adecuadas ayudan a controlar la epilepsia, o que estimulan el apetito para pacientes en tratamiento por cáncer o VIH. El cannabis ha acompañado al ser humano por milenios y esconde grandes propiedades más allá de su uso recreativo. Su papel clave para la comprensión del sistema endocannabinoide y su especial relación con la química de nuestro cuerpo lo hacen único. Ok, vamos a compartir ahora mi presentación. ¿Y las ampolletas cuánto cuestan? Un segundito, por favor. Sí, no se preocupe, no se preocupe. 45 está, ¿no? No estoy acostumbrado a esto virtual, generalmente lo hago en persona. Ah, no. Estamos pero- con esto de ya bueno, de atarnos un poco en esto. Pero sí se puede visualizar. Perfecto. Entonces, ok, ya saben, mi nombre es Eduardo Pinto, soy un cannabis pharmacist que trabajo en Michigan, en Estados Unidos. Hablemos un poquito sobre la situación legal en el Perú. Según lo que yo sé, en 2017 se dio la ley que regula el uso medicinal del cannabis en el Perú. En 2019 se dio el reglamento. Luego se aprobó el recetario especial para cannabis, el Ministerio de Agricultura también hizo lo propio. En el 2019 se puso a la venta el primer producto de cannabis que solamente contenía CBD al 5% en la farmacia institucional de la Digemida en Lima. En 2019 se dio el primer registro sanitario y en septiembre de este año por primera vez salió a la venta un producto de cannabis por el canal privado. Y a comienzos de este año, la ONU reconoció las cualidades medicinales del cannabis. Solo quería tocar ese tema para tener una idea de lo que está sucediendo en Perú. Vimos el video de introducción.
Antes de comenzar me gustaría que contestaran una pregunta por el chat, las personas que están viéndonos. Y la pregunta es, ¿cuánto sabes sobre cannabis de uso medicinal? A es poco, perdón, A es nada, B es poco y C es mucho. Si pudieran contestar eso, y luego me gustaría que alguien me ayudara a ver los resultados para tener una idea de cuál es cuál es el estado. Le voy ayudando. La mayoría de los compañeros está entre A y B. Okay. A, B. La mayoría de los compañeros, Kelly Soto dice A, Gómez García Pati dice C, Claudia Vilcatoma B, Carla Quispe A. La mayoría de los compañeros está entre A y B. Ya, era de esperar. Normal. Ok, comencemos con la fisiología del sistema endocannabinoide. Aquí nos gusta abreviar todo, o sea que SEC significa sistema endocannabinoide. La fisiología del sistema endocannabinoide. ¿Qué es lo que vamos a cubrir en esta presentación? Son los receptores canábicos, son los cannabinoides endógenos y los fitocannabinoides, que son los que se encuentran en la planta. Luego haremos un tour por el cuerpo, veremos cómo es que el sistema endocannabinoide actúa en cada tejido, veremos qué sucede cuando este sistema se altera por alguna razón. ¿Qué más? Vamos a hablar un poco sobre la fisiología. En realidad, una hora es muy poco, por lo general son 8 horas que me toma hablar de esto, pero vamos a hacer lo posible. Comencemos por ver esta lista de enfermedades o condiciones en las que hay alguna evidencia clínica de que el cannabis puede ser efectivo. Si ven esta lista, verán que hay desórdenes psiquiátricos, gastrointestinales, inmunológicos, inflamatorios, infecciosos, metabólicos, hay de todo. Y ustedes se preguntarán cómo es que una planta puede tratar tantos desórdenes o tantas enfermedades en diferentes partes del cuerpo y en tantas diferentes áreas de la medicina. Al igual que ustedes, los científicos hicieron esta misma pregunta y así es como se descubrió, después de investigar a fines de los años 80, comienzo de los 90, se descubrió cuál era la respuesta. Y la respuesta era el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un sistema de regulación homeostática activa en todo el cuerpo. Nosotros sintetizamos y liberamos y degradamos endocannabinoides como una respuesta adaptativa al estrés celular con el fin de restablecer la homeostasis celular, y su acción es diferente en los diferentes tejidos. En esta corta presentación veremos brevemente su acción en diferentes tejidos. Ahora, después de casi un siglo de prohibición, es que se está aceptando el uso medicinal del cannabis. Hay un gran interés en estudiar el sistema endocannabinoide y se está invirtiendo bastante dinero y recursos científicos en explorar y dilucidar este sistema. Y esto es básicamente porque este sistema ofrece muchos blancos terapéuticos, nuevos mecanismos de acción y tratamientos más efectivos y seguros para tratar enfermedades difíciles. Si usted revisa en internet, se va a PubMed, que es un lugar donde se ven estudios científicos, en el año 1993 usted podía ver solamente 10 menciones sobre cannabis. En el año 2020 hay más de 10.200 menciones o estudios sobre cannabis. Esto quiere decir que estamos progresando. Bueno, comencemos con los receptores cannabinoides. Hay varios, los dos más estudiados son el CB1 y el CB2. Aquí podemos ver su estructura en 2 y 3 dimensiones y podrán ver que son muy parecidos. Como pueden apreciar, son receptores acoplados de proteína G. Si bien esta figura, esta barra ploma del medio, representaría la pared celular, y luego vemos estas 7 entradas. Estos 7 son las 7 hélices alfa transmembrana características de este tipo de proteína. Los receptores.
Generalmente el CB1 se concentra en el sistema nervioso central y periférico, pero también se encuentra en el periférico. Como pueden ver, está en glándulas exocrinas, está en los órganos reproductivos. Los receptores CB2 están más limitados al sistema inmunológico. Algo interesante acerca de CB2 es que si bien no están presentes en un tejido, cuando este tejido se lesiona o se inflama, el CB2 aparece como una respuesta adaptativa al estrés celular. O sea que el CB2 puede venir al rescate en el área donde normalmente no se le encuentra. A ver. Aquí podemos ver una imagen de la distribución de receptores CB1 en el cerebro y se ve que hay zonas donde hay mayor densidad, lo cual coincide con muchas de las acciones del THC. Aquí vemos la distribución de CB2 en la periferia. Podemos ver que se encuentra en el hígado, se encuentra en el vaso, en los huesos, en el sistema linfático. En realidad podemos ver que están por todo el cuerpo. Algo de historia. Este es un sistema bastante viejo. Si vemos un vertebrado primitivo como la asidia, estos tienen receptores canábicos casi idénticos al receptor CB1 humano. En estudios filogenéticos se indica que este sistema tiene más de 600 millones de años de antigüedad y se ha conservado casi igual durante todo este tiempo, lo que nos indica su gran importancia, ¿no? Si no cambió, no evolucionó, quiere decir que lo que hace lo hace bien y es muy importante. No hay evidencia de que los insectos tengan el sistema endocannabinoide, pero sin embargo tienen un sistema lipídico de señalización parecido al endocannabinoide. Por otro lado, la especie de cannabis sativa, o sea, la planta de cannabis, la especie, tiene una antigüedad de 34 millones de años, por lo que podemos concluir que los animales han estado usando cannabinoides muchísimo antes de que las plantas comenzaran a producir. Es algo innato de los animales y sobre todo de los vertebrados. Bueno, hay tres tipos de cannabinoides. Tenemos los fitocannabinoides que están en la planta, los endocannabinoides que son los que nosotros producimos y los cannabinoides sintéticos, los que se producen a nivel industrial. En este slide podemos ver los dos principales cannabinoides endógenos, que son la anandamida y la 2-AG, porque el nombre es muy complicado y muy largo para decirlo. Anandamida, siempre recuerdo esto, la palabra el nombre se dio basado en la palabra ananda, que viene del sánscrito, que es un idioma muerto, es un hindú antiguo que significa felicidad, y debe ser porque se relaciona con la sensación de euforia y felicidad que produce el cannabis. Estos son los endocannabinoides de los que más sabemos, pero hay muchas otras moléculas parecidas que actúan en el sistema endocannabinoide. En el sistema nervioso actúan como mensajeros retrógrados. Más adelante veremos cómo actúan. Hay unos slides para enseñarles con más detalle. En otros lugares son mediadores autocrinos y paracrinos. Son sintetizados a demanda a partir de ácidos grasos omega 6, son liberados de inmediato. Actúan localmente, ya sea en receptores en la misma célula o en células adyacentes, y luego son rápidamente degradados por la enzima FAAH o FA, que degrada la anandamida, y el MAGL o MAG, que degrada al 2-AG. Estas enzimas son interesantes blancos terapéuticos, ya que si estas se inactivan podrían producir niveles más altos de endocannabinoides, o estos endocannabinoides estarían presentes por más tiempo en el lugar de la sinapsis o en el lugar de acción, lo que tendría efectos terapéuticos en ciertas condiciones. Los endocannabinoides no solo actúan en los receptores CB1 y CB2, que son los más estudiados y mucha gente piensa que solo actúan ahí. Ellos también pueden estimular otros receptores en el cuerpo, como el GPR55, que actúa en el dolor y en la inflamación. Los TRPV1, los vailinoides,
especialmente el receptor de capsaicin, que actúa en dolor, inflamación y desórdenes psiquiátricos. También actúan los receptores PPSR, los cuales son receptores de la membrana de núcleo y tienen actividad de transcripción de genes. También actúan en canales dependientes de voltaje, de sodio y calcio, canales dependientes del ligando, como los receptores de serotonina, nicotínicos y de acetilcolina. Entonces, no nos limitamos a CB1 y CB2 como la mayor parte de gente piensa. Aquí, para hacer las cosas más complicadas, usted puede tomar un receptor CB1 o CB2 y estimularlo con un ligando, digamos anandamida, THC, cualquier ligando que interactúe con el sistema endocannabinoide o con los receptores CB1 o CB2. Al utilizar un diferente ligando obtendrá un resultado diferente. Esto se llama tráfico de agonistas o funcionalidad selectiva. Es como si ustedes tuvieran una llave o diferentes llaves, una sola puerta, y cada llave que usan en la puerta va a abrir la puerta a una habitación diferente. O sea, va a tener un resultado o una acción diferente. Aquí pueden ver este slide donde se explica un poquito mejor el tráfico agonista. Como podemos ver aquí, el THC tiene dos efectos al estimular al receptor, mientras que la anandamida solamente tiene uno que coincide con el de THC. Y los otros dos endocannabinoides, este HU210 y el WIN55212, son cannabinoides sintéticos. Tienen efectos diferentes, ¿no? Inclusive el HU10 actúa en la subparte GS. Es importante recordar esta situación porque cuando queremos extrapolar los resultados de un estudio en nuestros pacientes, hay que tener mucho cuidado porque la mayor parte de los estudios se utilizan cannabinoides sintéticos. Entonces, hay que poner mucha atención a eso. Como vemos, esta es una situación muy compleja y nosotros tenemos la tendencia a querer siempre simplificar lo complejo de nuestra fisiología. Lo mejor sería sentirnos cómodos con la ambigüedad y con el hecho de no entender la relación directa de causa-efecto y en cambio buscar las tendencias en el sistema. Esto es muy difícil para todos los profesionales y científicos que están pegados a lo estricto o a la terapia farmacéutica tradicional o convencional. Resumiendo, es difícil poder entender la relación causa-efecto cuando el cannabis afecta a tantos blancos terapéuticos al mismo tiempo. Eso lo hace difícil. El cannabis tiene más de 500 compuestos y muchos de ellos tienen un efecto individual y al mismo tiempo efectos conjuntos. Ese es el famoso efecto séquito. Por lo que el patrón de lógica que utilizamos para la farmacia tradicional, donde una molécula estimula un solo blanco terapéutico, no se puede aplicar. Entonces, lo que podemos ver es que el CB1 y CB2 se encuentran distribuidos por todo el cuerpo. La anandamida y la 2-AG, que son los endocannabinoides más conocidos, se sintetizan a demanda para promover la homeostasia. Los complejos efectos de los cannabinoides se deben al tráfico agonista y a la acción conjunta con otros compuestos del sistema. Acá. Bueno, haremos un recorrido por los diferentes sistemas donde el cannabis actúa. Comencemos con el cerebro. El receptor CB1 es uno de los receptores acoplados a proteína G más comunes en el cerebro, más común y más abundante que los receptores de serotonina, dopamina, glutamato o GABA. Con mayor densidad en el hipocampo, corteza cerebelo-amígdala, ganglio basal, y cada una de estas áreas se correlaciona con los efectos que observamos cuando se ingiere THC en dosis grandes, como son cambios en la memoria de corto plazo, la cognición, la emoción, función motora y la nocicepción, que es la analgesia. Pero lo que es muy bueno en la práctica clínica es que el cannabis, o lo que es muy bueno del cannabis en la práctica clínica es que están prácticamente ausentes estos receptores de cannabis en el tronco encefálico, lo que significa que no producen supresión de la función respiratoria ni cardíaca.
por lo que no hay sobredosis mortal con este producto, al menos no con cannabinoides naturales. Ya saben, salen los cannabinoides sintéticos y esos son los monstruos, pero en fin. Lo que lo hace una alternativa más segura que las drogas que reemplazan, que son los opioides y las benzodiazepinas, algunas de las que reemplazan. Las que pueden suprimir, estas dos últimas, los opioides y las benzodiazepinas, pueden suprimir la acción cardiorrespiratoria de manera peligrosa. A la fecha no se ha visto ni un solo caso de muerte por sobredosis de cannabis. Eso es muy importante recordar. Bueno, veamos acá. Entonces, ¿qué es lo que hacen los endocannabinoides en el cerebro? Este es un esquema bastante simplificado. Los puntos rojos representan a los neurotransmisores que están dentro de vesículas en la neurona presináptica. Una vez que la neurona esté estimulada por el potencial de acción, hay un flujo de calcio y este hace que se liberen los neurotransmisores, los cuales llegan a la neurona postsináptica, aquí abajo. Como sabemos, los cannabinoides que representamos con los puntos verdes van en sentido contrario, de la neurona postsináptica a la presináptica. Estos no están almacenados en vesículas, como los neurotransmisores normales, pero se sintetizan a demanda en la membrana de la célula postsináptica y van en sentido contrario hacia la neurona presináptica. Esta es una señalización retrógrada, donde interactúan con el receptor CB1 en la membrana presináptica, pero ¿por qué van contracorriente, no? ¿Qué sucede? Esto es porque este es un sistema de retroalimentación negativa muy importante que promueve la homeostasia, o sea, el balance de los sistemas, el balance químico en las células, en el celular también. Este es un esquema más detallado. Aquí podemos ver una sinapsis excitatoria donde se libera glutamato y es estimulado, y esto lo hace estimulando a la neurona postsináptica, al punto que se abren los canales de calcio aquí en la neurona postsináptica. Y esta liberación o ingreso de calcio va a estimular a la producción de anandamida, o perdón, en este caso sí, es... este es el 2-AG. El 2-AG tiene una acción retrógrada y va a ir de la neurona postsináptica a la presináptica, donde estimulará al receptor CB1. Y cuando este es estimulado, se cerrará el canal de calcio de la neurona presináptica, lo cual parará la liberación de glutamato. Entonces, básicamente, esta es la manera como la neurona postsináptica le dice a la presináptica: ya recibí suficiente glutamato, gracias, ya me activaste, ya puedes parar de liberar glutamato. No quiero intoxicarme, ya que el glutamato es tóxico. Esta es una supresión de la excitación por despolarización. Esa es la acción que se ha dado en esta figura. Esta es una sinapsis excitatoria. Y cuando hubo suficiente estímulo, es que la despolarización, y se da la despolarización, es que obtenemos la supresión de la excitación. Este es un mecanismo homeostático. Ahora, si tomamos el mismo modelo, pero reemplazamos el glutamato por GABA, tendríamos una supresión de la inhibición inducida por despolarización. O sea que se puede inhibir la excitación y luego, inhibiendo la inhibición, estamos excitando. O sea, estamos inhibiendo excitación y al mismo tiempo también podemos excitar. De esta manera podemos promover la homeostasis y el sistema endocannabinoide puede hacer esto de forma muy específica, sinapsis a sinapsis, de célula a célula a nivel de tejidos. Y lo mismo se da con los otros neurotransmisores. O sea, no solamente es que los endocannabinoides influencian glutamato y GABA, no, influencian todos los neurotransmisores. Ahora, más allá de la regulación de la actividad de neurotransmisores en el sistema nervioso, hay otras acciones del sistema endocannabinoide en el sistema nervioso, primariamente relacionadas con lo que es la neuroplasticidad y directamente con la neurogénesis. Estoy seguro de que muchos de ustedes recuerdan el mito de que los adultos no pueden crear o producir nuevas neuronas. Pero ahora sabemos que eso no es cierto y que nosotros estamos creando nuevas neuronas todo el tiempo a través de
del proceso de neurogénesis y los cannabinoides modulan la neurogénesis por al menos 2 tipos de mecanismos de acción y también modulan la neuroplasticidad, que es la parte que es parte de todos los aspectos de nuestra vida diaria, inclusive lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Estamos aprendiendo. Cada vez que aprendemos algo, sea consciente o inconscientemente, tenemos una reconfiguración de las dendritas, de sus conexiones, tenemos creaciones de nuevas sinapsis, nuevas rutas neuronales que se afianzan o otras se disipan. Y todo esto está modulado por el sistema endocannabinoide. Ser capaces de cambiar nuestros patrones de pensamiento y comportamiento va más allá de la sanación física. Nos lleva a un estado de salud integral. El sistema endocannabinoide promueve esta flexibilidad y capacidad de cambio. Y esto es esencial después de una lesión o derrame cerebral. Es cuando la neuroplasticidad y la neurogénesis se requieren para recuperar la función o aprender a compensar la pérdida de función. El sistema endocannabinoide es un buen blanco terapéutico para promover la neuroplasticidad y la neurogénesis. A ver, aquí. Bueno, más allá del efecto neuroplástico, los cannabinoides son neuroprotectores. Cuando nuestro cerebro es lesionado, nosotros comenzamos a producir grandes cantidades de anandamida y 2-AG, que son los endocannabinoides que producimos nosotros, para protegernos del daño que se causó, para proteger de que no haya más daño y para recuperarnos del daño. Los fitocannabinoides son endocannabinoides y los fitocannabinoides, los endocannabinoides y los cannabinoides sintéticos han probado reducir la actividad convulsivante y limitar el tamaño del infarto después de un derrame cerebral. También han probado prevenir daño cerebral en casos de hipoxia perinatal. Los endocannabinoides son grandes protectores neuronales que producen nuestro cuerpo cada vez que hay lesión cerebral. Son parte de nuestra farmacia interna, esa farmacia maravillosa que tenemos dormida a veces, pero que nos ayuda en todo. Bueno, aquí este es un slide sobre el que quiero comentarles un poquito. Esto refleja los intereses políticos o agendas económicas que se oponen al cannabis. Esta es una patente a nombre del gobierno de los Estados Unidos en la que se detalla profundamente y se sustenta la capacidad o el potencial de los cannabinoides como antioxidantes y neuroprotectores. Esta patente fue emitida en el año 2003 y 17 años después, el gobierno federal, aquí en Estados Unidos, sigue diciendo que el cannabis no tiene uso medicinal. Digo el gobierno federal porque a nivel de estados, hay estados que sí lo aprueban el uso medicinal y el uso recreacional también. Bueno, ahora vayamos del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico. Veamos el sistema autonómico, que es un gran componente de la salud y la enfermedad. Pensemos en cualquiera de nuestros pacientes que están siendo medicados. ¿Cómo es que el sistema nervioso autonómico está influenciando sus enfermedades? Lo hace a través de su control de las glándulas suprarrenales, de la